3 vamos a empezar a estudiar latín. Ok, en la unidad 3 se analiza ya no la lengua española, ya no el español, sino las partes de las palabras de latín. ¿Cómo se llama el tema que vamos a ver a continuación? Base léxica del enunciado latino, en la flexión, nominal y verbal. Vaya, aparecen en este título varios conceptos nuevos. Primero, enunciado latino. ¿Qué es el enunciado latino? ¿Qué es la flexión? ¿Cuál es la flexión nominal? ¿Cuál es la flexión verbal? Lo único que sabemos, creo, es el significado de base léxica, ¿o no? ¿Sí, no? ¿Cuál es el significado? ¿Cuál sería el sinónimo de base léxica? ¿Qué me pueden decir? La raíz. Exactamente, muy bien. El sinónimo de base léxica es raíz. ¿Nada más? Hay otro sinónimo de raíz. Empieza Morfema. Híjole, el otro, el que no es el morfema. El eczema. El eczema. Ese mero. Entonces, vayan dándose cuenta. Tenemos que reflexionar sobre esto. Existen varios conceptos sinónimos, varias palabras que prácticamente señalan a una misma cosa. Por ejemplo, hay diversidad de conceptos en la base léxica. La base léxica es la raíz de la parte principal de la palabra, la parte que no cambia cuando necesitamos una familia de palabras. Y la base léxica, la raíz, es también conocida como lexema. ¿Ok? Bueno, vamos a ver raíces tanto del enunciado latino como del español. Vamos a hacer esa transición del nivel morfológico, del nivel del análisis, donde analizamos las partes de las palabras. Vamos a hacer una transición al nivel sintáctico, al nivel de análisis de qué palabras componen las frases y las oraciones. Pero bueno, el objetivo de este tema, del tema 2.4, lo ponemos en el chat, consiste en comprender el significado de sufijo. ¿Qué es el sufijo? ¿Qué sinónimos tiene? ¿Y cómo lo podemos distinguir? Obviamente empezamos en español, pero vamos a hacer esa transición de analizar las partes de la palabra, la base léxica en primer lugar y luego el sufijo en segundo lugar, tanto del español como del latín. Ahora sí, un sinónimo de sufijo sería el morfema. Sinónimo de raíz, lexema. Sinónimo de sufijo, morfema. ¿Ok? Y ese morfema tiene una característica especial. Va al final de la palabra. Entonces, bueno, ahorita ponemos los sinónimos. Hay que aclarar algo ahorita, luego. ¿A qué nos referimos con flexión? Vamos a poner que el latín es una lengua de flexión. Y por lo tanto, las lenguas romances
también son lenguas de flexión. Entonces vamos a aclararlo en el chat. El latín y sus lenguas derivadas, que son las lenguas neolatinas, romances o románicas, son lenguas de flexión. ¿Y a qué nos referimos con que son lenguas de flexión? Pues estas lenguas se componen, tienen palabras flexivas. ¿Ok? Porque tienen palabras flexivas. Entonces, si hay palabras flexivas, hay palabras no flexivas. Si hay lenguas de flexión, hay lenguas que no se flexionan. ¿Ok? Vamos a poner este concepto en el chat. El latín y sus derivados, es decir, el latín y las lenguas romances, como el español, como el italiano, como el francés, como el rumano, son lenguas flexivas. ¿Por qué? Porque tienen palabras flexivas. ¿Qué lenguas no son flexivas? El chino. El chino no tiene palabras, ni siquiera tiene las mismas grafías que el abecedario latino. Entonces el chino tiene otro tipo de palabras. Y si la lengua es una lengua flexiva, significa que tiene palabras flexivas y no flexivas. ¿Ok? Vamos a definir cuáles son las palabras flexivas, ¿sale? En primer lugar, las palabras flexivas son las que cambian su terminación en ciertos aspectos, principalmente el número. Ponemos número 1, palabras flexivas de la oración. Ahora sí, ya estamos en nivel sintáctico. Las palabras flexivas de la oración son los nombres, es decir, los sustantivos. Y los sustantivos también se dividen en dos. Por ejemplo, César es un nombre propio, pero silla es un nombre común. Entonces tenemos que hay dos tipos de sustantivos, sustantivos comunes y sustantivos propios, dependiendo si son el nombre de una persona o el nombre de una cosa. Otro tipo de palabras flexivas son los adjetivos, que nos sirven para describir a esas cosas o a esas personas. Alto, bajo, grande, pequeño. ¿Ok? Otro tipo de palabras flexivas son los pronombres. Yo, tú, él, ella. ¿Ya se dieron cuenta dónde cambia la terminación, la flexión? ¿Por qué decimos que los pronombres son palabras flexivas? Porque van cambiando en la terminación. Yo, nosotros. Tú, ustedes. Él, ellos. Ella, ellas. ¿Ok? Por eso son palabras flexivas. Porque cambian su terminación. ¿Y a qué le llamamos la terminación? Pues a esa parte final de la palabra, a ese morfema que va modificándose. Es decir, las palabras flexivas cambian sus sufijos.
Y por último tenemos los Solamente el artículos. sufijo. ¿Mandé? Solamente el sufijo. Solamente el sufijo. Las palabras flexivas son las que cambian en la parte final, en la terminación. Las palabras flexivas cambian de sufijos. Sobre todo para señalar, para significar el número. Por ejemplo, el artículo el, por ejemplo, cuando decimos el caballo, cambia de número cuando lo convertimos a un artículo plural. Los caballos. O las niñas, en vez de decir la niña en singular. Recuerden, singular es una cosa o una persona. Plural son dos o más personas o cosas. ¿Ok? ¿Qué otra palabra de la oración cambia en cuanto a su terminación? Cambia de terminación. El verbo. El verbo también cambia. Por ejemplo, cuando decimos él ama, termina en A. Ellas aman, termina en N. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? O yo quiero, termina en O. Yo quería, termina en A. Van cambiando de tiempo o de número. Nosotros queríamos, termina en mos. Ese es un sufijo del verbo. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos que las palabras flexivas terminan distintos según la frase, según la oración que compongan. Por ejemplo, si queremos describir a un caballo, el caballo blanco, o la yegua, que es el femenino, no podemos decir yegua blanca. Tenemos que decir, no podemos decir yegua blanco como el caballo blanco, sino la yegua blanca. Ahí ya cambió a A. ¿Sí se dan cuenta cómo van cambiando las terminaciones? De O a O, de A a A. El adjetivo dorado, caballo dorado, terminan igual. Si fuera femenino, sería la yegua dorada. Y a eso se refieren las palabras flexivas. Cambian su terminación dependiendo del contexto, dependiendo la frase o la oración que vayan componiendo. ¿Va que va? Y por otro lado, tenemos las palabras inflexivas. ¿Cuáles son las palabras inflexivas de la oración? Vamos a ponerle un número 2. Son las palabras que no cambian de terminación cuando se usan en una frase o en una oración. Por ejemplo, los adverbios, el adverbio hoy, el adverbio cuando, no dices cuanda ni cuandas, no dices cuándos. El adverbio ayer puede ser ayeres, pero realmente no tiene que cambiar. El ayeres es un pronombre que se refiere al día de ayer. Las interjecciones serían las onomatopeyas cuando decimos ay. No decimos ais o hey tú. Solamente decimos hey, no ellos, ustedes.
¿Ok? Las preposiciones como a, hacia, ante, por, nos decimos pores o poras. O la conjunción, cuando decimos pero, peros, ¿no? Si decimos los porqués, nos estamos refiriendo a las razones, y las razones son sustantivos, ya no son conjunciones. ¿Ok? Entonces, si cambiamos la parte final de la palabra, la podemos convertir en una palabra flexiva de la oración, y por lo tanto sería parte de lo que dice el título. ¿Serían palabras nominales? ¿Serían palabras verbales? Voy a reaccionar con un like a las palabras nominales, que serían los nombres, los adjetivos, los pronombres y los artículos. Y voy a... Sí puedes ir al baño, Mayra. Voy a reaccionar con un me enoja. Ay, ese no era. A la palabra verbal. Las palabras verbales pues son los verbos nada más. Las palabras nominales son los sustantivos comunes y propios, adjetivos, pronombres y artículos. ¿Sale? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Por lo tanto... No, profe. Sale. Qué rápido comprenden las cosas. Vamos a dar algunos sinónimos. Todo bien, profe, todo bien. Vamos a poner en el chat algunos sinónimos de el sufijo. ¿De qué otra manera podemos conocer a esas partes finales de la palabra? La parte final de la palabra se le conoce como sufijo, morfema, terminación, flexión, desinencia o accidentes gramaticales. El accidente gramatical más famoso es el número. Tenemos dos números: singular, si es una cosa, o plural, si son dos o más cosas. Por ejemplo, si digo Paolo, ¿en qué número está? ¿En singular o en plural? ¿Paolo es una persona o son dos más? ¿Mandé? Es singular, ¿no? Exactamente. Si decimos... sí. Dime, Paolo. No, era un ejemplo nada más. Pero ya sé que estás ahí. Perdón, es que te estaba trabando la llamada. Ok, no te preocupes. ¿Cómo sería el nombre de Gabriel en plural? Los Gabrieles. O el nombre de Jorge en plural, Jorges. Los Jorges. Los Jorges. Recuerden que ortográficamente los nombres propios los nombres propios no llevan artículo. No dicen el Paolo, no dicen la Cecilia, dicen solamente Paolo o Cecilia. No llevan artículo, ¿eh? Pero para hacer un ejemplo, para ejemplificar el cambio de singular a plural, pues sí lo podemos hacer, no pasa nada. Y recuerden también que los ejemplos orales evolucionan, transgreden las reglas ortográficas. ¿Ok? El habla es la que evoluciona más rápido que la escritura. Por eso podemos cometer faltas de ortografía mientras hablamos. ¿Qué otra? ¿Cómo distinguimos los sustantivos comunes de los propios? ¿Con qué letra empiezan los sustantivos
propios, los nombres propios. Los nombres propios empiezan con mayúscula y los nombres comunes con minúscula, ¿sale? Ok. Pues bueno, ya dimos la definición de flexión. ¿Qué es una flexión? Pues es un sufijo. ¿Qué es un sufijo? Es un morfema. ¿Qué es un morfema? Pues es una desinencia. ¿Qué es una desinencia? Es un accidente gramatical, principalmente el número. ¿Cuántos números hay? Singular o plural. ¿Y qué es un accidente gramatical? Pues es una terminación de las palabras. El accidente gramatical normalmente cambia entre singular y plural. Y algunas terminaciones nunca cambian, solamente en las palabras inflexivas. Entonces tenemos sufijos variables e invariables, sufijos flexivos e inflexivos. Y los sufijos flexivos, los sufijos que cambian, se llaman desinencias o, mejor dicho, accidentes gramaticales. ¿Ok? ¿Qué más dice el título? Base léxica, ya sabemos qué es. El enunciado latino, ahorita mismo vamos a ver qué es, pero ya vimos que es la flexión nominal y verbal. La flexión nominal y verbal es aquel cambio al final de la palabra que se modifica al conjuntar una palabra verbal o nominal en una oración o frase. Es esa variación de número que podemos aplicarle a las palabras flexivas. ¿Ok? No puede haber flexión adverbial o flexión en las conjunciones o en las interjecciones o en las preposiciones. Eso no. Porque son palabras inflexivas. Las palabras flexivas siempre van a ser nominales si son sustantivos, adjetivos, pronombres y artículos, o verbales si estamos hablando del verbo. ¿Sale? Ahora solamente hay que distinguir a qué nos referimos con el enunciado latino. Para eso vamos a hacer una comparación de... Se me borró. No, aquí debe estar. Vamos a hacer una comparación de el diccionario en latín y el diccionario en español. ¿De qué otra manera se le conoce al enunciado? En el diccionario es la entrada. El enunciado en el diccionario se identifica como entrada. ¿A qué nos referimos con entrada? Vamos a ver el ejemplo que está en el diccionario de la RAE. ¿De qué color está la entrada? Es decir, buscamos una palabra, por ejemplo, función. Buscamos función. Para empezar, función, ¿qué número tiene? ¿Singular o plural? Singular. Singular, exactamente. Entonces, el enunciado en el diccionario de español se presenta en singular. ¿Ya vieron? ¿De qué color está la palabra que buscamos en el diccionario? En este caso, función. ¿De qué color está el enunciado? ¿De qué color está la entrada? ¿De verde, de negro o de azul? De azul. Exactamente, está al principio y se identifica de color azul en este diccionario. Luego tenemos de dónde viene la palabra, de latín functio functionis, que está de color verde.
Y después tenemos 12 definiciones que están de color negro. Y dice 1. F. ¿Qué significa F? F de Femenino. femenino. Nos indica el género. Si la palabra es función, se conjunta con el artículo la. La función o las funciones. ¿Sale? Y en todo esto nos ayuda el diccionario. Nos dice si la palabra es flexiva, si tiene accidentes gramaticales de género. Nos da la entrada en singular. Vamos a buscar un verbo. Aquí viene representación. ¿Quieres buscar ir? Vamos a buscar ir. Ahí está el verbo. Aquí está la entrada. ¿Cómo se identifica la entrada? En color azul. ¿Y cómo se conjuga? ¿Cómo se identifica la entrada? ¿En qué forma está? En una forma no personal. ¿Cómo se llama esa forma no personal? Infinitivo. Entonces, los verbos en español se identifican en infinitivo. Es decir, el enunciado del verbo en español está en infinitivo. Nada más. ¿Vale? Y ya va cambiando de voy, vas, va, dependiendo si es un pronombre personal de primera persona, de segunda o de tercera. Si es plural o singular. ¿Sale? Híjole, ¿cuántos significados tiene el verbo ir? 38 nada más. Ahí para que se los aprendan. Y viene del latín ire. Aquí ya no tenemos el género porque los verbos no tienen accidentes gramaticales de género. Solamente nos dice si es intransitivo o transitivo. ¿Ok? Ahora sí, viene lo bueno. ¿Listos? Todo muy bien con el diccionario de español. Chan, 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 chan. Vamos a ver. Un diccionario en latín. Se los paso para que se entretengan un momento. Vamos a hacer esa comparación. Y observen cómo son las entradas, cómo son los enunciados. ¿Son iguales? No, no son iguales. Los enunciados, las entradas en el diccionario de español cambian en el diccionario de latín. Ok, vamos a ver cómo se dice ire o ir en latín. En latín se enuncia como eo. 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 Aquí está. Eo, is, ibi o i, itum y aquí está ire. Recuerden que el latín pierde letras para pasar a las lenguas romances. Quitamos la e y ahí queda ir. Entonces lo que está en negritas es la entrada. Lo que sigue es el enunciado. Y aquí nos dice entre corchetes de dónde viene esta palabra. Eo, del griego eo, ir. Muy clásico y muy frecuente en todos los periodos de la lengua y en todos los géneros de estado. Bueno, de estados de la lengua. O sea que no ha cambiado a lo largo del tiempo y eso es claro. En
latín se dice ire y en lengua romance, en español, se dice ir. Nada más perdió la E. Y después viene todas sus traducciones y ejemplos y shalala. Entonces, ¿cómo podemos definir el enunciado? Pues es la entrada, es la parte en el diccionario que nos muestra cómo va cambiando cada una de las palabras. Vamos a buscar un sustantivo. Estela. Bueno, en tela. Vamos a buscar estela. No, pero ese es con ese. Bueno, a ver, uno fácil, uno fácil. Es que estos son nombres porque están con mayúsculas. Enio. No. Uno fácil por aquí, rápidamente. Úchale. No. Muy difícil para empezar. Vamos a buscar